Madrid parecía otra ciudad después de medianoche, no porque cambiara de forma. Los edificios seguían en su sitio. Las avenidas continuaban atravesando la ciudad como ríos de asfalto iluminados por farolas amarillentas. Los semáforos seguían alternando sus colores para coches que a esas horas apenas existían. Y sin embargo, algo era diferente. Tal vez fuera el silencio, no un silencio completo. Madrid nunca guardaba silencio del todo. Siempre quedaba el rumor lejano de algún autobús nocturno, el zumbido de una motocicleta cruzando una avenida vacía, o el murmullo de una conversación que escapaba de la terraza de un bar empeñado en resistirse al sueño. Pero era un silencio distinto, un silencio que dejaba espacio a los pensamientos. Aquella noche, Daniel descendía las escaleras de la estación de metro de Plaza de Castilla con la sensación de haber vivido un día demasiado largo. Llevaba más de 10 horas trabajando. Sus hombros pesaban, las piernas le dolían, y en la cabeza todavía resonaban reuniones, llamadas telefónicas y asuntos que probablemente nadie recordaría una semana después. A veces pensaba que la vida moderna tenía algo extraño. Uno pasaba horas preocupado por cosas que desaparecían casi inmediatamente. Correos electrónicos, mensajes, fechas límite, problemas urgentes que dejaban de existir en cuestión de días. Mientras descendía hacia el andén, observó el reflejo de su figura en una de las superficies de cristal. 39 años, una chaqueta oscura, una mochila gastada, algunas canas nuevas, no demasiadas, las suficientes para que empezaran a llamar la atención. Sonrió para sí mismo. Recordó que, cuando era niño, imaginaba que a los 40 años las personas debían de tener todas las respuestas. Ahora sabía que aquello era una de las mayores mentiras de la infancia. Nadie tenía todas las respuestas. La mayoría simplemente aprendía a convivir con las preguntas. El andén estaba casi vacío. Una pareja esperaba junto a una columna. Un estudiante dormitaba sobre un banco. Una mujer mayor sujetaba una bolsa de tela apoyada contra las piernas. Nada extraordinario. Nada que mereciera una segunda mirada. Y precisamente por eso, el lugar resultaba reconfortante. Daniel siempre había encontrado cierta paz en las estaciones de metro durante la noche. Le gustaba observar a las personas, no por curiosidad, más bien porque le recordaban que cada una de ellas llevaba una historia invisible. El estudiante quizá acababa de terminar un examen. La mujer mayor tal vez regresaba de visitar a un familiar. La pareja podría estar comenzando una relación o terminándola. Era imposible saberlo, y sin embargo todas aquellas vidas coincidían durante unos minutos bajo las mismas luces blancas, esperando el mismo tren. Un viento suave recorrió el túnel. Segundos después aparecieron los faros. El convoy llegó con su característico rugido metálico. Las puertas se abrieron. Daniel entró. El vagón estaba casi vacío. Eligió un asiento junto a la ventana. No porque hubiera algo que ver. En los túneles nunca había nada que ver. Pero era una costumbre. Una de esas pequeñas costumbres absurdas que uno conserva durante años sin preguntarse por qué. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Y durante varios minutos no ocurrió nada. Absolutamente nada. Solo el traqueteo constante de las ruedas sobre las vías, el leve balanceo del vagón, la sucesión de luces que aparecían y desaparecían al otro lado del cristal. Daniel apoyó la cabeza. Sintió como el cansancio comenzaba a disolverse lentamente. Fue entonces cuando escuchó la voz: «Perdone». Abrió los ojos. Frente a él había un anciano. No recordaba haberlo visto subir. Quizá ya estaba allí. Quizá simplemente no había prestado atención.
Tendría más de 80 años y sostenía entre los dedos algo pequeño. Un billete de metro, pero no uno actual. Era de cartón, pequeño, amarillento, como los que se utilizaban décadas atrás. El anciano lo observó durante unos segundos antes de extenderlo hacia él. «Creo que esto es suyo». Daniel soltó una pequeña risa. «No puede ser mío». «¿Está seguro?» «Bastante. Mírelo mejor». Daniel aceptó el billete. El cartón estaba desgastado por los años. Las esquinas aparecían redondeadas por el uso. Y aunque parecía imposible, tenía la sensación de que conservaba el olor de otra época. Papel antiguo, polvo, tiempo. Le dio la vuelta. No había fecha, no había número. Solo una frase impresa con una tipografía elegante. «Válido hasta el final de la línea». Daniel levantó la vista. «¿Qué significa esto?» Pero el anciano ya no estaba allí. Daniel permaneció inmóvil durante varios segundos. Todavía sostenía el billete entre los dedos. Miró hacia el extremo del vagón. Después, hacia el otro. No había demasiada gente. La pareja de adolescentes seguía absorta en sus teléfonos. Un hombre de traje dormitaba apoyado contra la ventana. Una mujer leía un libro bajo la luz blanca del techo. Nadie parecía haber notado nada extraño. Daniel se incorporó ligeramente. Quizá el anciano se había levantado y cambiado de asiento. Quizá había bajado en la estación anterior. Quizá... No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que le había entregado el billete. 5 segundos. 10. 15. La memoria a veces era una cosa extraña. Uno creía haber prestado atención a algo y después descubría que la mitad de los detalles nunca habían llegado a registrarse realmente. Volvió a mirar el cartón. Seguía allí, tan real como la barra metálica que tenía delante, tan real como el ruido de las ruedas bajo el suelo del vagón. Lo acercó a la luz. El papel estaba ligeramente combado. Las fibras parecían antiguas. Incluso el color resultaba diferente al de cualquier cartón moderno. Había algo artesanal en él, algo perteneciente a una época en la que los objetos se fabricaban para durar años, no para ser sustituidos al cabo de unos meses. La frase seguía impresa en el centro, válido hasta el final de la línea. Nada más. Ni logotipo, ni fecha, ni número de serie. Nada. Daniel sonrió para sí mismo. Muy gracioso, lo dijo en voz baja, como si el anciano todavía pudiera escucharlo. Guardó el billete en el bolsillo de la chaqueta y volvió a apoyar la cabeza. La explicación más sencilla era que alguien había querido gastar una broma. Quizá algún coleccionista, quizá algún aficionado al metro. Madrid estaba llena de personas con aficiones inesperadas. Seguramente aquello tenía una explicación perfectamente razonable. Y, sin embargo, no lograba quitarse una sensación incómoda de encima. No era miedo, ni siquiera inquietud. Era más bien una curiosidad persistente, la misma sensación que aparece cuando uno cree recordar algo importante, pero no consigue alcanzarlo, como una palabra olvidada, como una canción escuchada hace muchos años. El tren continuó avanzando, una estación, luego otra. Las puertas se abrían, las puertas se cerraban. Algunos pasajeros bajaban, otros subían. La ciudad seguía moviéndose incluso cuando parecía dormida. Daniel observó a una mujer entrar con un ramo de flores envuelto en papel marrón. Un hombre cargado con una maleta pequeña. 2 amigos que discutían sobre fútbol. Fragmentos de vidas. Instantes breves que desaparecerían para siempre en cuestión de segundos. Siempre le había fascinado aquello. Miles de personas compartiendo espacio sin llegar a conocerse jamás. A veces imaginaba que cada pasajero era el protagonista de una novela,
Una novela enorme, compleja, llena de alegrías y pérdidas, y que él solo alcanzaba a leer una línea, tal vez dos, antes de que las puertas se cerraran de nuevo. El convoy se internó en otro túnel. Las luces del interior parpadearon apenas un instante. Un fenómeno normal, tan normal que casi nadie levantó la vista, pero Daniel sí lo hizo. Y entonces ocurrió algo extraño. Durante una fracción de segundo, creyó ver algo reflejado en el cristal. No detrás de él, más allá del cristal, como si la oscuridad del túnel hubiera adoptado una forma. Parpadeó. La imagen desapareció. Se inclinó hacia adelante. Nada. Solo oscuridad. Hormigón. Cables. La sucesión intermitente de luces técnicas instaladas junto a la vía. Soltó una pequeña carcajada. El cansancio. Sin duda era el cansancio. Había tenido semanas peores. Semanas en las que confundía los días, en las que despertaba sin recordar si era martes o jueves. Nada extraño, nada sobrenatural, solo agotamiento. Pero cuando volvió a acomodarse en el asiento, algo llamó su atención. El panel electrónico situado sobre las puertas, el que indicaba la siguiente estación. Normalmente cambiaba de nombre unos segundos antes de cada parada. Era automático, predecible, siempre igual. Sin embargo, aquella vez mostraba algo diferente. Daniel frunció el ceño. Los caracteres habían desaparecido. No aparecía ninguna estación, solo una línea horizontal, como si el sistema se hubiera quedado sin información. Miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. Quizá era una avería. No sería la primera. Sin embargo, unos segundos después, ocurrió algo aún más raro. La megafonía se activó. Un suave chasquido llenó el vagón. Los pasajeros levantaron la vista, esperando escuchar el nombre de la próxima estación. Pero no llegó ningún anuncio, solo un ruido lejano, como el siseo de una grabación antigua. Después una voz, tan baja que resultaba difícil distinguir las palabras, tan lejana que parecía llegar desde muchos años atrás. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, intentando escuchar mejor, y creyó entender una única frase, una frase pronunciada con una claridad imposible, como si hubiera sido dicha justo a su lado. Próxima parada. Recuerdos. El vagón volvió a quedar en silencio. La mujer del libro continuó leyendo. El hombre dormido siguió dormido. Nadie reaccionó. Absolutamente nadie. Y fue entonces cuando Daniel sintió, por primera vez aquella noche, que quizá el viaje que estaba realizando ya no era el mismo que había comenzado en Plaza de Castilla.